Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos los compañeros de mesa, María Pía, Diego, Peller. Eh, esta mesa es una de las actividades del coloquio que pensamos como el espacio donde dábamos la palabra a los hacedores de revistas y algunos lectores de las revistas. Esta es sobre el Ojo Mocho y mañana tenemos otra que es sobre el diario de poesía. Yo voy a leer unas palabras muy breves en relación con la revista para dar lugar a Diego y luego a María Pía e iniciar una conversación que espero que sea muy productiva. Bueno, cuando planificamos las actividades de este sexto coloquio, nos dimos cuenta que en las 5 ediciones previas, los hacedores de revistas no habían tenido la palabra. Hablar con quienes llevaron adelante el Ojo Mocho o diario de poesía no implica, desde nuestra perspectiva, replegarse en la verdad de sus protagonistas, sino antes bien investigar estas y otras publicaciones en un ejercicio de contrastación entre la intención y la materialidad, entre la intención y lo realizado. Informarnos sobre la experiencia del hacer, de un hacer necesariamente colectivo, pensar o mirar la experiencia pasada de una revista desde nuestro propio presente y el presente de sus protagonistas pretéritos. En ese sentido, no implica el intento de reconstrucción de un sentido original, sino por el contrario, la posibilidad de volver a mirar con cierto estrabismo esos materiales impresos para ver qué hay de nuevo en el pasado o qué nuevo pasado hay para el presente. El Ojo Mocho es sin duda una de las publicaciones culturales y políticas argentinas más importantes de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Se publicó en Buenos Aires entre 1991 y 2008 con una periodicidad algo errática y editó al menos un número por año. Se vendió en kioscos y librerías porteños. Sacó 21 números en 17 entregas que ahora pueden consultarse como colección en AIRA, en una temporalidad y un contexto de enunciación y lectura bien diversos del de aquellos años. Fueron miembros de su grupo editor Horacio González, Eduardo Rinesi, Federico Galende, Graciela D'Aleo, Esteban Berni, Cristian Ferrer, Leonora Kievski, María Pía López, Guillermo Korn, Emilio Bernini, Facundo Martínez. El Ojo Mocho publicó notas, entrevistas, ensayos, reseñas, separatas y dossier. Los temas que le interesaron, o en esos temas que se fueron expandiendo a lo largo de los números, permiten ver un ethos que constituyó a quienes hicieron la revista como un grupo que se ocupó de diversas cuestiones coyunturales a lo largo de esos años. Si hubiera que definir el Ojo Mocho, podría afirmarse que fue una publicación cuyo rasgo más definitorio, valga la redundancia, fue el de la pasión por la pregunta, la conversación y el lenguaje. En los primeros números se preguntaba: ¿fracasaron las ciencias sociales? En el número 1. ¿Se acabó la crítica cultural? En el 2. ¿Qué significa discutir? En el 3. ¿Se puede salvar la teoría? En el 4. ¿A qué llamamos política? En el 5. Pablo Luzuriaga, que es quien hace la presentación de la revista en el repositorio AIRA, donde ahora podemos consultarla en ese nuevo contexto de vida, señala que el diálogo fue una suerte de principio constructivo de la revista que se corporizó en entrevistas a figuras destacadas de las ciencias sociales, la política y la cultura. Creo que el orden es significativo, ¿no? Ciencias sociales, política y cultura. Estos reportajes largos, en palabras de Diego Peller, fueron centrales a la hora de construir los números, que giraban en torno de esas preocupaciones allí planteadas. Quisiera proponer leer o revisitar la revista en el marco de los intereses de investigación que hemos venido desarrollando en estos años, sobre todo a partir de 2019, en función de dos dimensiones fundamentales: exposición y temporalidad, que creemos atraviesan y constituyen a las publicaciones periódicas.
Así, el ojo mocho, atendiendo a lo que da a leer, puede ser pensada como exhibición de un espacio, de una escena de discusiones, de la que la revista es su teatro. Discusiones sostenidas en un espacio, si se quiere, marginal dentro de la institución universitaria, cuyos interlocutores son sobre todo los intelectuales, entre comillas y en plural, y cientistas sociales, en algunos casos amigos, compañeros de derroteros políticos, un espacio que alberga una comunidad mayor que la del grupo editor y que se puede ver en las numerosas publicidades de otras revistas que acompañan y que componen las páginas del Ojo Mocho, así como también de avisos editoriales. Exposición de ese espacio de discusión marcado por los desafíos del presente. Eso fue el Ojo Mocho. Un espacio de discusión, un espacio donde ensayar una oposición a las lógicas y sentidos dominantes, no solo, sobre todo en el contexto del menemismo, no solo a través de la palabra, sino también en la exposición de la variedad de voces y textos. Las páginas de la revista están incrustadas por otros textos que se hacen presentes en una política del recorte y de la cita. Reseñas de otros textos, semblanzas sobre algún autor o entrevistado, ensayos breves. En su aparente organización, diagramación en columnas, tipografía muy pequeña, diría, abundantes indicaciones a través de los títulos para quienes leen las revistas, copetes, explicaciones, la revista misma se vuelve rizomática, proliferante y se desborda. Se publican ensayos por fuera de sección ensayos, reseñas por fuera del espacio específico. Me interesa señalar en la línea de exhibición una cuestión vinculada con el título, que es casi un lugar común, pero no por eso deja de ser relevante. Se trata de un título que se propone desde un repertorio semántico de la vista y que define una manera en que se mira lo que se expone a la mirada. Hay un foco en eso y tal vez una definición de crítica que aparece y reaparece intermitentemente en la publicación. Es un modo de ver y dar a ver. En ese sentido, entonces, me gustaría señalar que esa definición apunta e insiste en la dificultad, ¿no? En el defecto, y que se enfrenta con un tipo de lógica ligada con la comprensión total y la claridad. En relación con el eje de la temporalidad, que nos interesa en este coloquio del cual estuvimos hablando en la mesa anterior, si la temporalidad de las publicaciones periódicas no se reduce a la de los sujetos históricos y las ideas o estrategias inherentes a los proyectos estéticos, editoriales o políticos de los que forman parte, sino que atañe a su materialidad, en la que diversas temporalidades coexisten en grados variables de sintonía o tensión, habría que pensar de qué modo el Ojo Mocho compuso una temporalidad compleja en las formas en que se vinculó con ciertas tradiciones de pensamiento y ciertos autores. Seguir afirmando el lugar común de que nada es más viejo que una revista vieja implica seguir pensando casi únicamente en su circulación fechada. Y ante todo, desde la voluntad de sus productores y de lo que promovieron cuando formaban parte de aquel presente. Supone además creer que es posible estabilizar el pasado en un ordenamiento cronológico por el cual esas producciones culturales son relegadas a un momento pretérito y desprovistas de temporalidad. En ese sentido, y desafiando esa afirmación, nos interesa preguntarnos por la supervivencia de una revista, de las revistas y esta revista. Y en ese sentido, ¿qué sentido adquieren hoy las preguntas de ese modo de ver? Hasta aquí las pequeñas líneas de introducción para la charla. Y ahora me gustaría, antes de darles la palabra, presentar a los compañeros de mesa. Bueno,
María Pía López es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la UBA, también es ensayista, novelista, militante feminista y docente universitaria. Escribe regularmente en la prensa y tiene una experiencia importante como revistera, El Ojo Mocho, de cuyo grupo editor formó parte desde el número 4 y la escena contemporánea dan cuenta de ello. Escribió ensayos, mutantes, trazos sobre los cuerpos, publicado en Coligua en 1997, Sábato o La moral de los argentinos, también de 1997, y en colaboración con Guillermo Con, que hoy por motivos personales no puede estar aquí presente, Lugones, Entre la aventura y la cruzada, y Hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista. Su último libro es Apuntes para las militancias, feminismos, promesas y combates, publicado en 2019 en M Editorial. Dirigió desde su inicio y hasta diciembre de 2015 el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional y se ha desempeñado como secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Por su parte, Diego Peller es doctor en Letras por la UBA, docente universitario, ensayista y crítico. Ha investigado la historia de la crítica literaria y las revistas argentinas de la segunda mitad del siglo XX, entre ellas Contorno, Punto de Vista, Babel, Literal, El Ojo Mocho. Resultado de ese trabajo es Pasiones Teóricas, Crítica y Literatura en los 70, publicado en 2016, una contribución central en la línea y en la temática. Diego forma parte del comité editorial de la revista Otra Parte y ha prologado la reedición de Conciencia y Estructura de Oscar Mazota, publicado en Eterna Cadencia en 2010. Es un interlocutor estable del CPPA, en cuya edición y en el libro posterior ha trabajado sobre el ojo mocho. Bueno, le doy la palabra entonces a Diego. Sí, bueno, dale. Que soy yo y así más interesante para el final, que es la participación de María Pía. Bueno, quiero agradecer la invitación, el tercer coloquio seguido en el que participo, gracias a Verónica, a Geraldine, a todo el equipo y a todos los coloquios, estoy muy contento de estar acá. Bueno, creo que estoy acá en esta mesa, digo, porque esta María Pía es evidente, pero ¿por qué estoy yo? Supongo que pensaron en mí a partir de la intervención que tuve en el coloquio anterior, que se llamó Consideraciones intempestivas, los reportajes largos en la primera etapa de la revista El Ojo Mocho, 1991-1994. No voy a repetir, pero voy a volver un poquito sobre eso porque me parecía que algunas de las cosas que se había planteado ahí podíamos retomarlas hoy como comentarios, también como preguntas, también pensándolas en relación a nuestro tan singular presente, ¿no? Ese coloquio, el quinto, el de hace 2 años, se titulaba Exposiciones en el Tiempo, y cuando me escribieron Verónica y Geraldine para invitarme, yo recibí la invitación y fue 3 días después de que falleciera Horacio González que me escribieron para invitarme al coloquio, y enseguida, y un día después de haber leído en Facebook que Guillermo Con, que hoy lamentablemente no puede estar, publicaba que se había subido toda la revista El Ojo Mocho a IRA. Y entonces, bueno, bajo el impacto de esas dos cosas, enseguida pensé en que quería escribir algo sobre El Ojo Mocho y pensé en esto, en los reportajes largos, que era algo que, bueno, es uno de los rasgos muy característicos de la revista y que a todos me parece que nos han quedado ahí. Y pensaba, bueno, como quería trabajar cómo jugaban ahí los tiempos, ¿no? En varios sentidos. Por un lado, ¿qué pasa con releer esos reportajes hoy, volver sobre eso hoy? ¿Qué pasa con que esos reportajes eran como un espacio de revisión, de ajuste, con un legado, con el legado de los 60, de los 70, ¿no? Había mucho de eso de volver sobre esa herencia, sobre la herencia del pensamiento crítico, la herencia del ensayo, la herencia de las políticas radicales, y revisarlas a la luz de ese momento que eran los años 90. Y también en el sentido de qué pasaba con el tiempo en esos reportajes largos, ¿no? Con esa característica de esa extensión tan singular, donde el tiempo se estiraba hasta casi
pasaba algo muy extraño con el tiempo en esos reportajes, en varios sentidos, ¿no? Por un lado, por un lado la extensión, por otro lado que el efecto que producían, por lo menos en la lectura, era que no estaba determinada su duración, cuánto podían durar, cuándo se iban a terminar, si es que se iban a terminar en algún momento o no, y por qué razón, ¿no? Y eso estaba dentro de los reportajes, en esto de que, por ejemplo, un ejemplo muy claro, en un momento hay uno que están haciendo en una sala de profesores, ¿no? De la facultad, y entonces entra una profesora que viene y dice, ¿qué están haciendo? No, le estamos haciendo un reportaje acá. Entonces dice, bueno, chao, y se va. Todo eso queda obviamente registrado en el reportaje, y después vuelve, como deben ser 2 horas después, terminó de dar su clase, entonces vuelve y entra y dice, ¿siguen acá? Sí, sí, seguimos acá, ¿no? Ese efecto. Eh, bueno, obviamente con todo lo que tiene de construido también, ¿no? Verónica, me acordaba que vos cuando me presentaste mi exposición en el coloquio anterior, hablabas de la ilusión mimética, ¿no? O sea, de que obviamente dejar eso, no editarlo, no sacarlo, era una decisión que tenía que ver con producir un efecto, ¿no? El mismo efecto que se produce cuando en los reportajes alguien, por ejemplo, dice, eso no lo pongas, y eso obviamente queda, ¿no? Por ejemplo, en el de Perlonger es muy... hay un momento donde están Perlonger, González y Ferrer. Y entonces en un momento Ferrer... Y Perlonger está como incómodo en el reportaje en varios momentos. Sobre todo porque González y Ferrer lo quieren convencer de la idea de que ciencias sociales y poesía pueden ir para el mismo lado, tomándolo como ejemplo a él. Y él les dice, me parece que no. O sea, él como que no compra. Y bueno, entonces se genera toda una tensión. Y en un momento Ferrer dice, bueno, perdón, yo me tengo que ir. ¿Vos seguís vos, Horacio? Y entonces Horacio le dice, mirá, no sé, me parece que Néstor no está muy cómodo, quizá paramos acá. Y entonces perdón, que le dice, no, yo estoy bien, lo que pasa es que bueno, y le dice, no me siento muy en territorio, no sé qué quieren que hable yo para una revista de sociología. Entonces Ferrer le dice, pero vos sos sociólogo. Dice, sí, pero no me siento muy en territorio, pero eso no lo pongas, le dice, ¿no? Y obviamente todo eso nosotros lo leemos. Y bueno, y es ese efecto. Pensaba, me quedé con esto que vos mencionaste de ilusión mimética. Es cierto, no hay ilusión mimética en el sentido más clásico del realismo que podría incluir, por ejemplo, que antes de empezar el reportaje hubiese una descripción, ¿no? Estábamos en el aula, entra Néstor Perlonger vestido así, asano. No hay nada de eso. ¿No? ¿Cómo? No Balzac. No es ilusión mimética en el sentido realista, es más como efecto de real, más como se está teorizando en algunas teorías más contemporáneas sobre la idea de que el espectáculo de realidad, de que haya algo de real ahí, ¿no? E incluso pensaba con el tiempo, o sea, como una instalación en un punto, lo que trabaja, por ejemplo, Groys sobre las instalaciones y esa idea de que la instalación está ahí y es algo que va ocurriendo y vos pasás, ves una parte, te vas, volvés y la instalación sigue funcionando, y esa idea del tiempo, ¿no? Del arte, porque ese arte orientado al tiempo que está funcionando ahí como produciendo tiempo. Me parece que estos reportajes largos llegan a producir un efecto así, como que hay un tiempo que está ocurriendo ahí, ¿no? Bueno, eso sobre los reportajes largos, y, y pensaba, digo, porque o sea, si no estaba ahí lo más político de estos reportajes largos, ¿no? Porque por un lado uno diría, lo político está en los temas, claramente, todo el tiempo. Incluso ahí, en mi experiencia de relectura, a veces de una manera un poco más, como que no es lo más nuevo de la revista, cómo vuelven sobre los temas y las discusiones. Como que el gesto político para mí hoy más vivo, no está tanto en el contenido de los reportajes, en los temas políticos sobre los que ese gesto de volver a revisar, como en este otro gesto de crear ese espacio de encuentro, de tiempo abierto, que obviamente está pensado como un gesto contrahegemónico con respecto a lo que la revista identifica claramente, que es esa avanzada del neoliberalismo en la universidad bajo la forma del profesionalismo, el paper,
la figura del investigador profesional, todo lo que implica eso en cuanto a temporalidad predeterminada, todo esto que ya sabemos, ¿no? Que uno tiene 15 minutos para intervenir, etcétera. Entonces, o sea que es sobre todo contra eso que va esta lógica del reportaje. En ese sentido, y pensando, como decía, en hoy, en lo que está pasando hoy, me parece central algo que la revista marca muy fuertemente en ese contexto de los años, principios de los años 90, que, lo pensaba para pensarlo hoy, ¿no? Que es cómo lo que la revista identifica como el neoliberalismo y como algo contra lo que hay que tratar de pensar de otra manera, pero no está presentado afuera de la universidad, no es el menemismo, no es cómo se reproduce eso adentro de la universidad, entre nosotros, entre los que nos autopercibimos progresistas, digamos, ¿no? O sea que ahí está el principal peligro. Pensaba porque digo, y no lo digo con ingenuidad, pero me pregunto si hoy, digamos, uno tiende a pensar que el principal peligro para la universidad viene de afuera. Y pensaba en el final de la película Juan, ¿no? Pero yo sigo pensando, y creo que algo importante y que algo de la intervención del Ojo Mucho a principios de los 90 señala, y que creo que es algo que tenemos que hoy repensar y retomar, es no, que quizá, aún en los momentos en que más evidentemente parece que el peligro viene de afuera, quizá el peligro más grande, los peligros más grandes vienen de adentro. Eso lo dejo como también, bueno, como pregunta, como algo abierto. Y no, después, una cosa que también quizá como pregunta y como me di cuenta que cuando yo hice este recorte, ¿no? Los reportajes largos en la primera etapa de la revista, hice un poco o sea, uno siempre hace un recorte, el recorte me servía, tomé los primeros 5 números que son los que la revista tiene esta pregunta unificadora. Y entonces me pareció que era un buen recorte y me simplificaba, pero también me doy cuenta ahora que no me quise meter con algo que un poco no sé qué diría, porque me complica más, que es, ¿qué pasó con la revista después? En el sentido que estos primeros 5 números son, con esa pregunta muy clara que define, tienen más o menos 36 páginas de extensión y colaboran el núcleo fuerte de la revista, y lo principal son los reportajes largos, más o menos 2/3 de la revista son reportajes y el otro tercio ensayo. Después la revista entra en otro movimiento que conocemos, seguramente conocen, que es, digamos, por un lado, que la revista empieza a crecer en páginas y páginas por esta proverbial generosidad de inclusión y de la que yo mismo llegué a beneficiarme en un momento. Yo colaboré alguna vez con un artículo, hoy me trataba de acordar cómo llegué a... Porque era muy abierta, ¿no? Yo no tenía ningún vínculo con la... Creo que fue así. Yo lo conocía a Domín Choi, un chico que lo conocía a Emilio Bernini, que bueno, o sea, la revista tenía esa lógica donde era muy permeable a colaboraciones de gente que no tenía ningún... Vos decías, che, tengo esto, quiero escribir, y era como todo... Bueno, el efecto en la revista es que fue creciendo, a los últimos números eran como, sí, y los títulos se fueron volviendo como más amplios, y lo pensaba, incluso me permitió... Si no digamos, hay un fenómeno de crecimiento, de inclusión y de inflación en un punto, ¿no? O sea, si no se podría pensar en esa lógica, ¿no? Digo, para trasladarlo a qué pasa con esta lógica porque lo que le pasó si se podía pensar algo así en la revista, ¿no? Un proceso con estas 3 ideas, ¿no? Crecimiento, inclusión. Pero algo del efecto era un poco, yo recuerdo que en la lectura resultaban números, está bien, uno hacía como lector un poco, uno discernía, decía, bueno, estos son el núcleo duro, que en general iban al principio de la revista, y todo eso otro que también venía en la revista, pero que bueno, me gustaría que
digamos, cómo lo vivían desde adentro, me imagino que detrás de eso debía haber decisiones, apuestas, bueno, estéticas, ¿no? Pero ahí es un punto, creo, interesante de la revista, qué pasó con eso, ¿no? No, y después, y creo que con esto cierro, me quería traer un recuerdo del lector de la revista. Yo estaba, o sea, yo empecé la facultad en el 95, o sea que estaba en la facultad y entre esas cosas que uno encuentra y dice, qué bueno esto, qué es esto, lo leo, recuerdo encontrarme con la revista del FOM8, con algunos números de la revista del FOM8, leerlos. Y me acuerdo especialmente el reportaje a Folkville. Y me acuerdo, viste que esas cosas que uno lee sin entender mucho lo que está leyendo, pero con mucho entusiasmo, ver ahí y decir, ah, claro, esto está como unos intelectuales que eran González, no me acuerdo creo que Rinesi también, bueno, discutiendo airadamente con Fogwill, que era un personaje que les conté, y de golpe en un momento interviene una chica, que era vos, pero que digamos, yo no sabía quién, pero era una chica que le pregunta algo a Fogwill, y Fogwill, que hasta ese momento también con González, tenía una cosa como de contestar fuerte pero hasta ahí, pero dentro de golpe, es como si, digamos, aprovecha que la que le preguntó es una chica jovencita para querer como maltratarla, me lo recuerdo tal cual. Mirá que no la releí ahora, pero me lo acuerdo porque me impresionó mucho. Me acuerdo que la pregunta es algo sobre cómo pensar la relación con la universidad, y él te contesta, ¿qué querés que te hable de Foucault? Y ella dice, no, yo no te digo que me hable Foucault, hablame de lo que vos. Y dice, si querés te hablo. Y bueno, y la maltrata, digamos. Sí, me acuerdo digamos, porque además fue un momento donde todavía eso no estaba, digamos, no sé, hoy hay una sensibilidad hacia eso muy distinta, y tenemos como otras categorías para pensarlo. Yo no sé si en ese momento lo categorizaba como lo hubiera categorizado ahora, si lo entiendo. Pero igual me acuerdo que me llamó la atención, sí. Y la jovencita se defendía, se la seguía, sí, eso me acuerdo que me gusta. Bueno, no sé, eso, creo que para empezar ahí, en todo caso después seguimos conversando. Bueno, genial. Gracias, Vero, gracias, Diego, y gracias, Geraldine, por la invitación, y gracias a todos. Es lindísimo volver a revisar algo en relación al ojo mocho en este contexto. También cuando estaba preparando algunos apuntes antes de venir, pensaba la fecha del ojo mocho son los 90, y en este revival 90 que tenemos ahora, qué mejor que ir a las zonas vitales de los 90, ¿no? A eso que de algún modo nos permitió caminar el desierto, ¿no? Hacer algo en el desierto de esa revista. Cuando se subió al Archivo Histórico de Revistas Argentinas, con el hermoso texto de Pablo Luzuriaga, me enteré de algo que yo no sabía sobre la revista. Eso es genial, ¿no? Te enterás algo cuando lees a alguien que investiga las cosas. Y Pablo cuenta algo que me pareció fundamental, que es que el ojo mocho que conocemos empieza en el número 4. Después le corregimos la numeración y a ese se lo convirtió en número 1, pero era porque había habido 3 revistas que no eran tales, que eran trabajos de estudiantes anillados. El ojo mocho, entonces, por eso históricamente mantuvo el encabezado de las editoriales, el título de las editoriales eran Palabras del espacio 310, porque mencionaban un aula de un edificio de ruido que queda en Marcelo T. de Alveardo, ahí en la zona de Barrio Norte, y en ese edificio donde cursábamos, en un aula, nació una revista. Y tuvo esos 3 primeros números que ojalá alguien los tenga. Siempre pienso que me interesaría encontrar algunas, los que yo conozco de esa época no los tienen, pero me interesaría muchísimo saber qué fueron esos y esas estudiantes que fueron los números 0 de una revista. Pero se cuenta eso que me sorprendió cuando lo leí en Pablo, en la investigación de Pablo, es porque me parecía que daba cuenta muy fuertemente de lo que fue el proyecto del ojo mocho.
El proyecto del Ojo Mocho fue un proyecto intergeneracional. Entonces, fue un proyecto creado adentro de la universidad, me parece, como bien dice Diego, donde toda la crítica al neoliberalismo no era algo que ocurría por afuera, sino que era una discusión hacia lo que estaba pasando adentro, viendo ahí lo que, para decirlo muy rápido, si tuviera que decirlo rápido, era la advertencia de cómo se estaba reconfigurando en modo neoliberal la vida universitaria a partir de la hiperespecialización, de la creación de campos disciplinarios muy cerrados, pero también de la implementación de un conjunto de incentivos, categorizaciones, regímenes de posgrado, etcétera, que sentíamos, creíamos que eso era más dramático a los efectos de lo que iba a pasar con nuestras universidades que el arancelamiento. Y que en la calle pudimos pelear efectivamente el arancelamiento y no pudimos pelear esa otra dimensión de reconfiguración subjetiva de las ciencias sociales en particular, ¿no? Eso era el Ojo Mocho, pero estaba animado esa era la politicidad, ¿no? De la discusión política, porque después casi les diría que éramos tan opositores en términos de la política nacional, que casi ni discusiones teníamos sobre eso, porque éramos enteramente opositores. Nuestras discusiones más finas estaban adentro del espacio de construcción intelectual, digamos, de qué pasaba en las universidades, ¿no? Éramos antimenemistas, eso era obvio, pero era obvio. Eso es lo que me parece que, incluso cuando Diego trae la idea de que el gesto más interesante quizás no era ese, es porque eso no era difícil ser antimenemista en los 90. El destino de la oposición siempre es que hay una facilidad que nos alivia, pero también deja esas otras zonas ciegas, ¿no? Que son, ¿qué es lo que no vemos de lo que se está transformando en ciertas victorias que se van consumando y que no estamos pudiendo diagnosticar críticamente a fondo? Bueno, yo creo que la revista era el espacio de ese esfuerzo por caracterizar eso que estaba pasando, por momentos con cierta nostalgia, ¿no? Por eso ahora quiero ir a lo de la temporalidad que planteaba Vero, para pensar algunas cosas en relación a eso. Digo, porque había la idea de que había otro momento de la historia intelectual que había sido más fervoroso, más intenso, más vital, y que eso era lo que de algún modo la revista construía con sus entrevistas, con sus genealogías, con sus modos de vincularse a los intelectuales mayores de la generación anterior. Digo, las entrevistas también tenían esa función que era hacernos amigos. Nos hacíamos muy amigos de la gente, salvo de Fox. Y de así. Pero después, no sé, nuestros grandes amigos hechos en el trayecto de la revista habían sido Rosichner y Viñas, es decir, los intelectuales de Contorno. Y de algún modo ellos se convirtieron quizás en los dos interlocutores más permanentes del grupo editor de la revista, y que hayan sido ellos también tenía que ver, me parece, con esta elegida afiliación de los Mochos, ¿no? Que cuando miraba al pasado que encontraba Contorno. Pero ¿por qué encontraba Contorno? Y ahí vuelvo a lo intergeneracional. Encontraba Contorno porque había una mediación, el grupo de editor del Ojo Mocho estaba compuesto por Horacio, que era alguien que había nacido en el 44, y después todos los demás éramos considerablemente más jóvenes, con distintas edades. Pero a mí Horacio me llevaba 25 años, a Eduardo Rinesi le llevaba 20. A Cristian Ferrer un poquito también, casi 20. Entonces, esas diferencias, tenía eso porque de algún modo Horacio pertenecía, no de algún modo, Horacio pertenecía a otra generación, que no era la nuestra. Entonces, esa figura, él actúa ahí, él era nuestro profesor, además. Había sido el profesor de todos nosotros, y de algún modo actúa como el que puede producir ese pasaje entre generaciones. Es decir, es el que inventa un dispositivo o un modo, una especie de ámbito, de territorio en el que alguien de Contorno se puede encontrar con alguien que está cursando sociología en 1990.
¿no? ¿Cómo se produce esa posibilidad? Porque alguien construye, o se construye con muchos distintos modos, una hospitalidad de ese diálogo, ¿no? Yo creo que ese fue un rasgo de esa temporalidad, tiene que ver con eso, que es construir una genealogía, pero no es solo construir un archivo, sino construirnos a nosotros como herederos, construirnos a nosotros como capaces de hacer algo con ese archivo, como hacer algo con esa herencia, ¿no? Construirla como tal y a nosotros como herederos. Eso todo el tiempo, digamos, lo pienso por eso muy en relación al ojo mocho como la continuidad de una clase. Lo mismo que ocurría en las aulas, por eso el origen está las fotocopias anilladas, me parece tan fuerte como imagen inicial, porque el ojo mocho seguía, como publicación impresa, continuaba la lógica del aula. Y cuando digo la lógica del aula, es la lógica del aula como cita entre generaciones. Como docentes no hacemos otra cosa que producir esa mediación, ¿no? Pues pararnos ahí y decir, esta es una biblioteca, vamos a hacer algo para que ustedes estén en relación a esta biblioteca, vamos a hacer este pasaje como sea. Bueno, hacer este pasaje como sea. Por una biblioteca era lo que se hacía en las aulas y se hacía en la revista, ¿no? Por eso es una revista universitaria. Que se vendía en los kioscos, pero su corazón, su núcleo, su latido estaba dentro de la universidad, ya estábamos ahí. Y adentro de la universidad, pensando esa universidad no como eso, como como una universidad, como algo que es un territorio donde hay bares, hay pasillos y hay aulas, ¿no? Y donde se pasa de un lugar a otro sin... se pasa de un lugar a otro, pero lo que pasa de un lugar a otro es una conversación, ¿no? Que me parece que esa palabra la pusieron en juego recién y me parece que es fundamental para pensar lo que fue la experiencia del ojo mocho, ¿no? La idea de una conversación. Eso que no era solo con nuestros entrevistados, sino nuestra conversación, ¿no? La conversación que sosteníamos quienes editábamos la revista. La revista tendía a ser desmesurada por eso, porque esa conversación iba implicando cada vez más cantidad de gente. Iba implicando, digo, y esto que vos recordás, Diego, es esa idea de que la revista había nacido como como una publicación de trabajos estudiantiles, eso lo mantuvimos durante toda la revista. Es decir, dábamos clases y los estudiantes les proponíamos escribir la misma revista que estábamos editando. Eso era. Y ahí una dimensión, me parece, de esa experiencia, como experiencia de una comunidad en curso, o como experiencia de una comunidad que intenta nunca encontrar su frontera, ¿no? Sino una comunidad que va tomando, una comunidad populista, ¿no? Va invitando a gente, ese es el populismo, Claro. ¿no? No es el grupo de vanguardia que puede definir su canon. Digo, la revista con la que nosotros siempre discutimos políticamente fue Punto de Vista. Claro, obviamente, punto de vista es todo lo contrario, y todos los protocolos que había que uno puede imaginar que había que seguir para poder llegar a publicar. Eso, y además porque el canon estaba muy cerrado cuál era la estrategia estético-política de la revista y qué se afirmaba en cada campo, en la literatura, en las artes, en la política. El ojo mocho operaba rizomáticamente, ¿no? Decíamos, como en ese desborde y en esa como invitación a que algo va a pasar si todos nos juntamos. Un poco, esa es la mesura del ojo mocho, por eso era muy difícil de editar, porque como cada quien tenía esas podemos llegar a pedir la misma reseña a 3 personas distintas, ¿no? Eso se ve que hay libros que se reseñan 2 veces. Porque 2 veces la gente aceptó. ¿Sí? Entonces llegaba el momento. No tenía que ver con la importancia del libro, sino con la de la comunidad. Digamos, que cada uno de nosotros editábamos, eso es muy, muy personal, pero editábamos la revista en cenas. Cenábamos juntos, no sé, 3 veces, 4 veces a la semana. Estábamos juntos todo el tiempo. Entonces,
en una cena, alguien se acuerda de anotar y otras personas no se acuerdan de anotar. Funcionamos con la memoria. Entonces, yo pedí tal reseña, no, yo pedí tal otra, yo pedí tal otra. Bueno, después llegan. Bueno, ese era eso era el ojo mocho. Por eso digo, algo del orden de una comunidad que no se piensa a sí misma como lo que no puede cerrarse. Esa era y también, y con ese clima muy antijerárquico, cualquier estudiante podía tener la misma cantidad de páginas que Viñas. No podíamos ahí producir esa algún tipo de priorización jerarquizadora. La cuestión de la temporalidad, que voy y vuelvo sobre eso, quería decir esto, esa idea de la herencia, el tema de la cita entre generaciones y algo de anacronismo, yo creo que tenía la revista, ¿no? Como un gesto intempestivo, digamos, pero ese gesto del fuera de tiempo, ¿no? De un anacronismo que para hoy trataba de pensarlo, pensaba ese anacronismo está también en una cierta discusión sobre la idea de época. Los muchos piensan contra la idea de época, contra la idea de que las épocas son zonas que de algún modo tienen un mandato sobre las personas y sobre los sujetos, ¿no? Esa idea, digamos, contra la idea de que se puede, que en los 70 se podía ser revolucionario, pero en los 80 había que ser socialdemócrata y en los 90 aceptar los mandatos neoliberales o neoliberales. Esa idea que estaba en la clase, en muchas de nuestras figuras intelectuales en esos años, con quienes también polemizábamos, esa idea de época era una idea muy discutida por el ojo mocho, donde aparecía como problema el tiempo en el sentido de pensar una temporalidad más compleja, ¿no? Donde un texto del pasado puede estar actuando en el presente, donde lo más viejo puede ser lo más nuevo, digamos, todo eso estaba como discusión. Yo recordaba ahí, para poder pensar esto, había en los 80 una discusión interesante entre González y Terán, que para mí explica mucho de esto, entre Oscar Terán y Horacio González en un congreso de filosofía que se llamaba la Comuna del Puerto General San Martín, ahí cerca de Rosario. ¿Te acordás de esa? Y fue un hecho extraño, porque Terán había editado Nuestros años 60, donde la idea de época es formidable, ¿no? La época habla con las personas, hace hablar a las personas, ¿no? De los 60. Y Horacio, se ve que estaba muy enojado con el libro, él era el organizador del congreso, y Oscar Terán el congreso duraba, no sé, 3 días. Está todo grabado, todo desgrabado también, en un libro. En una de las jornadas, Oscar Terán explica esta idea de épocas de la década de los 60. Al día siguiente, Horacio se ve que se levanta muy enojado y escribe en una máquina Olivetti un panfleto contra Terán. Y va al congreso que él había organizado y reparte volantea. Y después habla y plantea la discusión y Terán se va ofendido de ese congreso. Y lo que dice Horacio ahí es, hay que creer mucho la idea de época para, cuando uno habla, por ejemplo, y dice revolución, hacer el gesto de ponerle comillas. Porque ponerle comillas es producir una distancia, como si los que somos hoy nosotros ya no fuéramos el que podía creer en lo que sostenía. Y esa discusión es una discusión metodológicamente interesantísima, además de la forma esa performática que tiene, cómo se da ahí en el Congreso del Puerto General San Martín, pero es interesante para pensar este problema de la temporalidad, ¿no? Cómo ciertos artefactos, ciertas disposiciones que hacen posible pensar, o que ponen bajo sospecha lo que consideramos presente, diría de ese modo, ¿no? Ponen bajo sospecha lo que consideramos presente, en tanto ese presente se nos aparece como obligación, ¿no? Como mandato, como marco regulatorio, etc. Digo, eso a mí, y que no estaría mal volver a pensar esas cosas
en este presente que estamos, que va a ser tan, digamos, que nos va a exigir tantas capacidades de torsión, de crítica, de descubrimiento respecto de eso. Vuelvo un segundo a la conversación que había aparecido, porque esa conversación es la conversación que Diego señalaba que es la conversación de las entrevistas, pero yo diría toda la revista es un estado de conversación. Es una revista hecha por lectores, lectoras y por escritores, escritoras. En dos sentidos. Lectores y lectoras que escribíamos sobre lo que estábamos leyendo. Ese era el criterio de la revista. Estás leyendo un libro que te entusiasma, ojo, de que te querés pelear. Yo temo releerme en El Ojo Mocho, porque escribía cosas muy salvajes, era muy joven. Y eso es al principio, después ya no era tan joven, pero siempre me acuerdo, por ejemplo, una reseña de la cual después me arrepentí porque él no me la perdonó en la vida. Y me lo recordaba siempre, que era una reseña muy crítica sobre Plata Quemada de Ricardo Piglia. Y a Ricardo lo enojó, y después que nos hicimos amigos, pasado mucho tiempo, eso cuando él volvió a Estados Unidos, siempre me decía una cosa tonta: vos te llevas bien conmigo, pero te gusta más Hugo que yo como escritor. Porque que te ha maltratado. Claro, pero todo por una reseña, que creo que estaba mal encima la reseña, pero no importa, son las cosas que... Pero digo, escribíamos al calor de lo que estábamos leyendo, con los entusiasmos de lo que se lee, del entusiasmo o el enojo que te producían los libros. Eso era el tono de ser lectoras y lectores, y también ser escritoras y escritores, porque creo que la revista movilizó y éramos capaces de sostener esa desmesura, en tanto se vinculaba a nuestro deseo de escribir. En esta universidad hace unos años le dio un honoris causa a la Facultad de Periodismo a Horacio, antes de la pandemia, y el discurso honorífico, nunca sé cómo se llama, la laudatio, la hizo Eduardo Rinesi, y Eduardo dijo algo formidable, de tan certero, que fue: Horacio en los 90 nos salvó la vida. Y nos salvó la vida, y hablaba de nosotros, de sus amigos, de quienes habíamos sido sus estudiantes, y nos salvó la vida, y cuando Eduardo explicaba por qué era, porque nos permitió encontrarnos con el deseo de escritura, no otra cosa. Podríamos haber sido enajenados de ese deseo, como tantas veces para muchas de las personas que habitamos la universidad resultan enajenadas de ese deseo en distintas circunstancias. Si eso no ocurrió fue porque ahí hubo una torsión, una hospitalidad a esas existencias o esas sensibilidades que querían escribir. Y creo que por eso esa hipótesis de una comunidad que siempre necesita estar con sus puertas abiertas y era la obligación o la exigencia de generar esa hospitalidad para alguien que pueda encontrarse con su deseo, no con otra cosa. Aunque ese deseo, cuando empezamos a escribir, solo pueda estar formulado como balbuceo, como error, como esto, como una crítica estúpida, como todo lo que hacemos cuando necesitamos encontrarnos con esa existencia, ¿no? Creo que ser escritores o escritoras y lectoras fue el Ojo Mocho. Y para cerrar, así conversamos dos cositas muy breves. Una, que el género de la revista fue el ensayo. Eso es en lo que nosotros discutíamos, pensábamos, era escribir ensayo. Con todas las dificultades que tiene la definición del género, con todas las discusiones que arrastra la definición del género, pero al mismo tiempo con la idea de que ese ensayo no era lo menos exigente frente a otros tipos de escrituras, sino que portaba que, en todo caso, aún prescindiendo del tipo de evaluaciones que constituyen el corazón de la vida académica, los ensayos tenían un tipo de exigencia, de validación, de confrontación, que tenía que ver con esa
insistencia de ser cada vez más lectores, ¿no? Escribir ensayo era escribir cada vez más literariamente y cada vez más como lectoras o lectores de nuestro presente. Quería no olvidarme de algo algo con respecto a las preguntas que planteaste, Diego. Con respecto a María Moreno, siempre cuestionaba, la gran entrevistadora y editora de este país, María, se enojaba mucho con las entrevistas del Ojo Mocho, porque ella decía, inventan un artificio, inventan que es realista, que están desgrabando todo, cuando eso es obvio que no, y que lo que hacen es crear la hipótesis de que puede haber una palabra no editada. Entonces, el mayor artificio posible es presentarse como la ausencia de artificio, es decir, como la ausencia de edición. Entonces María decía, esto es creer que alguien les va a creer eso es ingenuo. Y ustedes actúan ingenuamente. Yo decía, pero sabes que casi todo está grabado. No es que no desgrabemos todo, desgrabamos casi todo. Y eso, pero ahí quizás la imagen con la que pensaría esa exposición, ¿no? De por qué poner todo eso, es la idea de lo crudo, ¿no? Presentar el material en crudo, no con la hipótesis de que eso es lo real, sino presentar las formas del modo más crudo posible, y quizás eso también pensado en relación a la propia desidia con el diseño que terminó constituyéndolo en un diseño propio, ¿no? Es decir, había números que los diagramábamos nosotros, o sea, poníamos las cosas, cuando no teníamos plata, en columnas, y con eso ya bastaba para que exista una revista, ¿no? En nuestro criterio. Otra anécdota me parece ilustrativa para eso. Una revista que diagramamos nosotras, con Chon Hakan, integrante de Los Mocho, también del grupo editor, fue Ardosai, que era más chiquita, y podíamos lidiar un poco más con ese tamaño, y la estábamos diagramando en una computadora de un estudio jurídico donde yo era secretaria, todos amontonados en un espacio así, sin saber diagramar, sin tener ni idea de cómo usar un programa de diseño, y Horacio se paraba acá atrás y decía, ¿ya terminaron? No, no, no logramos ponerle los titulitos que llevan arriba, vieron, en los encabezados de página. Teníamos que poner dos ahí y no podíamos. Y Horacio decía, saquémosla así, le pegamos papelitos cuando lo tenemos impreso, ¿no? Y ese le pegamos papelitos cuando lo tenemos impreso era la misma lógica que la idea de fotocopias anilladas. Digamos, una revista finalmente no es otra cosa que un conjunto de fotocopias anilladas. Esa era la imagen de Los Mocho. Por eso, la letra de chiquita, bueno, entraba lo que entraba. Entraba, sí, lo sí, que entraba. Material, a mayor cantidad de material, más pequeña la letra. Sí, sí, Más pequeña la letra. Y eso indica también algo respecto de nuestra edad. Yo no podría leer Los Mocho. Sí, muy de revista juvenil. A esta edad. Digamos, esas son cosas muy claras, pero digo, me parece que es esa crudeza, esa desesperación, esa urgencia. Hay que salir como sea. Bueno, no sabemos diagramar, le ponemos papelito. Esa era lo que estaba en la desesperación de una revista que no salía con periodicidad, que nadie estaba esperando especialmente, pero que cada vez que íbamos a sacar un número era urgentísimo sacarlo. Y era urgente y sí o sí, y con una frase de mi Adora González que era muy graciosa, que es, con esto los matamos. No sabemos a quién estábamos matando, pero con esto nos matamos, con cada número que íbamos a sacar de modo urgente, apresurado, intempestivo y alocado. Digo, ese me parece que es un elemento. No, eso nada más, y la duración de las entrevistas, esa hospitalidad a la conversación, efectivamente eran muy largas, todo el día. La idea de que una entrevista del Ojo Mocho era juntarse, y a veces era juntarse varios días para seguir charlando. Y a veces era juntarse, grabar una parte, hacer otra cosa, no grabarla, volver a juntarse. Ese era el régimen de la entrevista. Por eso decía, la entrevista como nos interesa conversar con alguien que podemos convertirlo en una especie de aliado, amigo,
Bueno, con Fowell, lo que pasó es que había sido tan tensa la entrevista que terminó esa entrevista y no queríamos ir a comer con Fowell. Era uno de los casos que no queríamos que eso ocurriera, entonces estábamos todos así y Fowell se fue. Entonces se fue Fowell y dijimos, nos vamos a comer. Y nos fuimos a una pizzería en la esquina donde vivía Horacio, ahí, y estábamos ahí y a la media hora apareció Paul. Y dijo, me imaginé que iban a estar acá. Y se sentó y se quedó a comer. Pero ese era el tono el tono en que se hacía la revista, ¿no? Como era una conversación polémica y conflictiva. Pero bueno, hablé mucho, así que ahora charlemos. Bueno, abrimos la conversación para quienes quieran preguntar, comentar. Yo quería saber si había una no, solo quería saber si había una mirada feminista o en clave de género en esa época en el Ojo Mocho. No. Para nada. Y más por lo de Fox. No, para nada. Lo teníamos, ninguna de éramos solo 2 compañeras en el grupo editor, o sea, en términos de porcentajes claramente minoritarios, y no teníamos una agenda feminista en la revista de ningún modo, y eso se nota que no hay discusión en la construcción de de la cantidad de colaboradores, esa ni perspectiva feminista. Eso no está en la revista. Entre las entrevistadas, incluso en las entrevistas, en esas conversaciones, nuestra entrevistada fue Alcira Argumedo, Ludmer. Josefina Ludmer. Y no me acuerdo si hay más mujeres, que yo recuerdo esas dos, no, pero... Ellas dos, ¿no? Por lo menos... Me parece que, digo, pensando en eso, y digo esto porque tampoco hubo intelectuales feministas entrevistadas, ni el feminismo fue un objeto de consideración de la revista. No, sí. No. No, incluso que la situación está con Fockwell, en realidad, la discusión que en varias, es interesante el gesto, en varias de las entrevistas lo que aparece es, no sé cómo vos mencionaste esto de la revista como revista universitaria, y en varias de las entrevistas lo que aparece es el entrevistado, perdón, porque pasa con Viñas, o sea, hay un juego ahí con quién representa la academia. Porque a veces, por ejemplo, Fockwell, en el caso de Fockwell, yo recuerdo que algunos de los tensiones es porque Horacio, creo que vos también, digamos, le quieren proponer o preguntar qué piensa el entrevistado sobre la idea de que adentro de la universidad se puede hacer otra cosa, digamos. Con Perlonger pasa lo mismo, la idea de que, ¿qué pensás y del otro lado la respuesta es como muy más rígida, más no, adentro de la universidad nada, la poesía es por afuera de la universidad. Con Viñas, por ejemplo, también es como que le preguntan, ¿pensás que dentro de la universidad puede haber algo interesante, crítico? Y Viñas dice, no, adentro de la universidad, o sea, sí, es como que, yo recuerdo con lo de Fockwell, es como eso, vos le preguntás, y Horacio también, ¿qué piensa el de la universidad? La respuesta es la universidad, los que están, si estás dentro de la universidad estás muerto, digo, ya entraste en las becas y sonaste. Entonces ustedes le contestan algo, bueno, no, pero tal vez se puede, no se puede, como buscar un margen, no sé si, hay un núcleo de discusión, como ese buscar, como si estuvieran buscando construir ese espacio desde adentro de la universidad, pero en una relación con una afuera, y por eso buscan estos interlocutores que a veces están un poco más afuera, pero, ¿no? Sí, de modos distintos, porque Fowell, por ejemplo, la discusión con Fowell estaba muy atravesada con que él también era sociólogo, como Perlonger. No son los sociólogos escritores, pero que incluso mucho más acentuadamente que Néstor Perlonger, Fowell, cuando pensaba desde la sociología, era un marxista positivista. Entonces, su campo de alianzas en sociales era
nuestros adversarios de la facultad. Es decir, la gente con la que nosotros estábamos discutiendo desde la revista eran los amigos, porque era Lito Marín, Inés Izaguirre, digamos, era un marxismo mucho más positivista. Por eso lo que él de algún modo sostenía ahí era, el principio de realidad lleva a eso, ¿no? A ustedes. Digamos, ese punto estaba muy en discusión ahí. Lo de Viñas no me acuerdo ahí cómo era la discusión. O con Pero- Correas mismo, como, Sí, bueno, o sea, hay un claro. gesto de la revista de ir a buscar Sí. como interlocutores a figuras que están o afuera o en un margen de la universidad para tratar como de ir construyendo ahí, construyendo discursivamente en estas conversaciones la idea de que hay un espacio, me parece, ¿no? Como que hay un espacio que se puede dentro de la universidad crear un espacio que esté abierto al afuera y en conexión con el afuera. Sí. Y a veces del otro lado la respuesta es que sí, a veces es más como no sé, ¿no? Sí, sí, pero era ese el esfuerzo, porque el Ojo Mocho existía dentro, existíamos en sociales, ni siquiera en la universidad, era la Facultad de Ciencias Sociales y los bares que rodeaban a esa facultad. Digamos, ese era el universo de discusiones. Lo que vos señalás ahí, Diego, que es a quienes íbamos a buscar para alimentar esa discusión, era a personas que de algún modo provenían de otras escrituras, de otras tradiciones estallísticas, de otras genealogías, para hacer estallar los límites de lo que eran las ciencias sociales en ese momento. Es decir, ¿por qué ir a Correas o a Perlonger o a Viñas o a Rosner? Era para tensionar lo que era la hegemonía sociales. Es decir, por eso los primeros números fracasaron las ciencias sociales. Es como, ¿qué es la sociología y cómo hacemos para evitar que es la restricción a un conjunto de lógicas absolutamente disciplinarias que eran las que estaban primando? Que era una lógica de investigación cada vez más chica, más acotada, más hiperespecializada, ¿no? Con eso, y para eso, por eso ir hacia estos personajes donde también eran personas de un momento de la universidad en la que, por ejemplo, humanidades y ciencias sociales en la UBA no estaban separadas, no existían, ¿no? Esa coexistencia estaba rota cuando nosotros hacemos el Ojo Mocho. Sí, yo quisiera preguntar, digamos, porque vos señalabas una cuestión ligada con la falta de jerarquía. Sin embargo, me parece que había, o que podía leerse justamente en esa elección de los entrevistados, digamos, si no una jerarquía, al menos una cierta idea de magisterio o de algo que separaba, digamos, a la comunidad extendida y que de algún modo, digamos, se constituía o formaba una charla que era para el cogollo, digamos, que hablaban entre ustedes, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí, no sé si hay jerarquía, pero sí importancia de un nombre propio, y por el otro lado, digamos, también una idea que me parece que está presente, que es la idea del magisterio, ¿no? Estaba, digamos, ejercida en ese puente que vos señalás en relación con Horacio, pero también podría haber otros, no sé cuáles fueron esos otros, si fue Viñas, si fue Rosichner, quiénes, si Argumedo en algún sentido, aunque digamos, no estrictamente como el grupo de amigos, ¿no? Digamos, me parece que coexisten esas lógicas de la horizontalidad, pero también de cierta jerarquía a través de una función de magisterio o no lo sé, eso es lo que pregunto. Sí, no sé porque ahí el tema es, no sé, necesitamos pensar la construcción de una interlocución con una persona que tiene que es parte de nuestras bibliografías en términos de jerarquía. Digamos, eso, porque efectivamente para nosotros Viñas era el autor de Literatura Argentina en Realidad Política y una cantidad más de cosas, pero fundamentalmente de ese libro, o León Rosichner, el autor, digamos, eran personas que veníamos leyendo. ¿Cómo se puede tener con esas personas que venís leyendo un vínculo no jerárquico cuando al mismo tiempo te interesa mucho lo que han producido como obra? Bueno, yo tengo la impresión de que sí. Por ejemplo, la entrevista con León,
aquí León era una figura muy, muy importante para todos nosotros. En esa entrevista yo no estaba, pero estaba Chon Hakan, que era la más joven de todos nosotros, y se pone a discutir con León de un modo muy interesante sobre Lacan. Rosilla era antilacaniano furibundo y ella era una joven estudiante de psicología lacaniana. Y se pone a discutir con León de igual a igual. Eso es lo que pasa en esa escena. Y León está entre paternalista y enojado, ¿no? Todo el tiempo. Ahí. Pero lo enoja también esa situación. Le enoja que esa chica de 20 años esté diciéndole, no entendiste a Lacan. Rosilla. Eso es lo que creo yo que es una escena antijerárquica. Digamos, que, ni siquiera, que desestabiliza el modo en que se puede producir un diálogo en otros lugares, digamos, o en otro tipo de ámbitos. Después sí, en el sentido que había algo, por eso digo, algo de, estoy buscando la palabra, pero quizás pensarlo con una imagen muy intergeneracional, que es construir a ciertas intelectuales como nuestros mayores. Me parece que era el gesto que estaba todo el tiempo funcionando ahí. Sí, como interlocutores de algún modo difíciles, digamos, porque tampoco eran que estaban integrados todos a los mismos procesos. El único que se integra solo para Rosain al ojo mocho es David Viñas, que se integra solo para la edición de un número de otra revista que es Rosain, pero no era fácil precisamente, y lo diría, no era fácil porque no era sencillo incorporar a intelectuales de esa generación, por ejemplo, a la dinámica más horizontalizada de los comochos. Sí. No había forma, digamos, era como, eso generaba tensión. Una cosa era sostener una conversación y otra cosa es tratar de meter a discutir criterios editoriales a alguien que venía de esa otra experiencia. Eso no funcionaba. Ahí es donde se hacía, estallaba, ¿no? La cosa. ¿Alguien quiere preguntar? Anita. Yo quería preguntar gracias por contar un poco lo de los comienzos del Ojo Mocho, porque esta vacilación en la numeración, cuando uno lo ve en el archivo, es confusa. Te quería preguntar ahora entonces por el final del Ojo Mocho, sobre todo pensando que, bueno, el último número, al menos sin contar lo de Boverio y los chicos, bueno, ese final quería, porque aparece y no está ese gesto, por ejemplo, pienso en punto de vista en contrapunto de ese editorial, esa etapa de cierro la revista, ¿no? Cerrarlo. Bueno, ¿qué pasó ahí? Fue como, la dejamos de sacar inadvertidamente, en el sentido de que era, cada vez nos costaba, cada vez teníamos menos entusiasmo de editarla, menos brújula política sobre qué estábamos haciendo ya en el kirchnerismo en relación al Ojo Mocho, y al mismo tiempo claro, se nos había convertido en eso, en un esfuerzo. Y entonces no fue una decisión hablada, no fue una decisión tomada de juntarnos, decir, no tiene sentido seguir editando, sino que fue más bien como, bueno, nadie toma el impulso necesario para ponerse a armar un número. Porque eso, hace un rato yo dije, bueno, hubo un momento que la revista se editaba porque estrenábamos juntos 4 veces a la semana, eso ocurrió algunos años, como ocurre en cualquier colectivo editorial, no siempre fuimos tan amigas. Entonces, en distintos problemas, discusiones entre nosotros, estoy tratando de pensar en fechas, pero por ejemplo, en el momento que empezamos a editar la escena contemporánea con otro grupo de compañeros, fue en el 90, nosotros empezamos a editar la escena contemporánea en el 98, editamos del 98 al 2003 la escena contemporánea, y esos años, en mi caso, yo estuve bastante más retirada de los comochos. Estaba en los comochos, pero no con la energía total. Después volví a estar en el Ojo Mocho, pero ya
distintas tensiones entre nosotros hacían más difícil la construcción de ese proyecto. Y finalmente dejamos de salir, no otra cosa. Como esas cosas que vas dejando de hablarte con amigos. Yo me quedé pensando en dos cosas, me parece. Una, bueno, es muy importante para quienes compramos números mientras salía, ¿no? Algunos números. Realmente fue muy marcante porque lo que proponía era muy distinto a lo que se podía leer en otros lugares. Y de alguna manera mostraba la presencia de un pensamiento y una práctica crítica que contrastaba con lo que uno encontraba como digo, en otros lugares. Pienso, por ejemplo, en estas intervenciones sobre el Homo academicus, ¿no? En los 90, cuando estábamos viviendo toda esa transformación de la universidad, y ahí apareció un discurso muy articulado y muy profundo, que ponía en crisis todo lo que, bueno, nos aparecía en ese momento como el nuevo sentido común que debíamos aceptar. Y creo que un riesgo y un desafío de quienes vivimos eso es cómo hacer para no monumentalizar o no transformar en mito una revista así, ¿no? Que fue tan importante, tan fundamental. Y entonces me pregunto si de alguna manera la herencia de un proyecto como ese, y también como desafío, no es, bueno, seguir poniendo en crisis o seguir cuestionando, inclusive también algunas cosas que podían leerse como cosas dadas por la propia revista. Y entonces ahí me pregunto, ¿cuáles serían los lugares comunes de la revista? ¿No? Por ejemplo, hay ciertas cosas que aparecen como, me parece a mí, ¿no? Esto es una lectura personal, pero como verdades poco discutidas en la revista, como por ejemplo el género ensayo como el género crítico per se, ¿no? Esa sería una, pero creo que podría haber otra. Recién se habló de la cuestión del feminismo, que por supuesto tenemos la ventaja de pensarlo desde hoy, que es otro tiempo, donde bueno, hay otra relación. Esa sería una pregunta que me gustaría como abrir. Y después la otra que me quedé pensando es esto de la revista como conversación. En realidad, me da la impresión de que la idea de revista como conversación funcionaba en un espacio, el espacio 310, o un espacio un poquito más ampliado, pero quienes la leíamos, porque la comprábamos en el kiosco, no éramos parte de esa interlocución, y creo que la revista, por supuesto, era consciente de eso, porque por algo sacaba una revista impresa que se vendía en distintos lugares del país, porque evidentemente había una comunidad más grande de lectores. Entonces, me pregunto si esa cuestión de la revista como conversación no es de alguna manera una especie de espejismo, o si no se podría como tal vez seguir pensando, a ver, ¿cómo era esta interlocución? ¿No? ¿Cómo era la relación entre un espacio que era público pero reducido, el del aula, el de los amigos, que se usaban en los bares de una cierta facultad, en los pasillos, y una idea de un público que era más amplio y que era anónimo también? Porque esto también aparece, por ejemplo, en las entrevistas. Hay muchos, Diego, en un momento dijiste, leías y no entendías mucho. A mí también me pasaba eso como lectora. Muchas veces leías y no entendías las referencias porque había muchos... Claro, había un entreno muy había un fuerte. entreno- Pero Horacio, claro, eso que es jerárquico. Pero esa vez que estuviste ahí, es bastante. claro. Cuando estás afuera de eso de León, vos y Horacio, ¿te acordás? Pues, Claro. Esa vez que te peleaste con fulano, eso no sé qué, como si vos no conocías esa parte de la historia, te quedabas afuera. Entonces creo que ahí había una ambigüedad. Digo, tal vez valdría la pena, no como una crítica, pero sí como para repensarla, en qué consistía esa ambigüedad. Era un juego de seducción, esto de el grupo que está abierto, que te abre la puerta para que veas. Porque retomando la cuestión de la exposición, la revista como exposición, pensando este tema parece como una puesta en escena de este diálogo para que se vea en otros espacios también,
¿no? Entonces ahí se abre, me parece, algo que es más complejo, que tal vez se podría seguir pensando. Parece que está bueno eso, porque me parece que está bueno pensar ahí en lo que está trayendo Geraldine, lo que sería una doble escena, ¿no? La escena que transcurre y la escena tal cual es una escena puesta a disposición de otros, ¿no? Que ahí, claro, cuando te escuchaba pensaba en esa duplicación, pero pensaba también cómo si nosotros teníamos conciencia o no de esa interlocución mayor. O si todo el tiempo era la lectura, nos entraba por el lado, uy, me crucé, fui a Rosario a dar clases y me contaron ahí, no sé qué, pero muy rápido, cuando eso pasaba, era como si pudiera ser quizás ilusoriamente deglutido en el régimen de la conversación. Lo que decían esos lectores y lectoras. Ese era como, quizás ilusoriamente, pero estaba todo el tiempo esa suposición de que los lectores no eran otra cosa que personas que estaban un poquito más ahí, que podían estar incluidos. Esa la... Me parece más eso que una conciencia crítica mayor respecto de este orden de cómo se construye la exposición de lo que de esa conversación que estás mostrando, ¿no? Creo ahí por eso traía lo de la crítica de María Moreno, que a mí me parecía muy interesante, la discutía mucho en ese momento con María, y que creo que tenía razón en eso, porque María lo que decía es, ustedes están actuando como si fueran ingenuos respecto al modo que están construyendo esta exposición, ¿no? Ese es lo que, y esa ingenuidad, esa crítica, o lo sostenés. Eso es lo que ella, por eso ella nunca aceptó ser entrevistada por el Ojo Mocho. Esa la intenté convencer muchas veces y no aceptó. Es verdad que era candidata. Era obvio, pero Después además, fue mancilla. claro, Como, sí, pero sí. no quiso, nunca quiso aceptar la entrevista. Por estas razones, digamos, porque discutía mucho la construcción de género. Eso por un lado, que me parece el otro, lo que me parece que hay algo en lo de las zonas, los presupuestos, las zonas ciegas, que es lo que cuando hacemos carece de advertencia crítica sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Que me parece, ahí cuando vos traías lo del feminismo, eso es clarísimo, cómo aparece eso como zona ciega, pero que incluso es fácil de advertir cuando pones esa historia, el momento de edición del Ojo Mocho, y ciertos libros que se estaban publicando, congresos que se habían hecho, textos que estaban en circulación. Por ejemplo, la entrevista a Josefina Ludmer, que es una entrevista que gira alrededor del género gauchesco. En ningún momento en esa entrevista aparece la cuestión del género. De género, en sentido sexo genérico. No aparece, por ejemplo, como evidentemente no estaba leído por nosotros eso, un texto como Las Tretas del Débil, que había sido un texto fundamental de los 80. Bueno, esas zonas ciegas me parece lo que aparece en la revista muy claramente organizando. Después yo creo que hay otras cosas, a tu pregunta, Geraldine, y creo que es una revista de crítica cultural, donde lo que hacíamos, lo que nos interesaba, veíamos, estaba ahí como objeto de ese trabajo, era literatura, o vos dijiste ciencias sociales, política y cultura, pero cultura era literatura y cine. Sí. Hay unas, si quisiéramos ver que otras, muy difícilmente, creo que hay un texto sobre ópera, hay dos reseñas sobre teatro, pero todo, no hay una atención fuerte sobre cultura, objetos, obras culturales en nuestro teatro. Es una revista letrada, en el sentido de el objeto son los libros, ¿no? Como
Eso a mí me parece que es algo que lo ves y comparativamente con otras revistas contemporáneas se nota mucho esa diferencia. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, que vos dijiste cuando no teníamos plata. ¿Cuándo era que tenían plata para hacer la revista? Porque dijiste, bueno, cuando no teníamos plata, ¿cómo se financiaba la revista? Digo, hay muchos anuncios, muchísimos, Todo gratis. todos gratis. Sí. Ah. Porque todas las noticias Era una incógnita, además, porque la revista pasó a tener tapas a color, es decir, empezó a proliferar y empezó a mejorar, pero no, digamos, pensamos que en algún momento, pensamos porque es algo que discutimos en el grupo, digamos, que esos avisos podían ser la fuente de financiación de la revista, quiénes hacían las tapas, digamos, todo es como una historia material. Que no está ahí a disposición. Bueno, es verdad que ¿no? cuando pasa a ser el lomo, como que tiene un momento que Papel satinado, sí, ¿no? Digo, sí, es está bastante bien. Creo que los únicos que pagaron alguna vez publicidad eran algunos editores, por ejemplo Hollywood, tenemos un vínculo Puñalada, Sí. y alguna otra editorial, las cobramos. Pero en general no, se sostenía con las ventas. Se sostenía con las Se ventas. sostenía con las ventas los mochos, eso era milagroso, porque se vendía, la distribuidora rendía la plata, y con eso se financiaba el número siguiente. No recuerdo que pusiéramos plata nosotros, casi. Eso, que también es raro en una revista, quizás en algún número, pero no era de práctica que financiáramos la revista. La revista se autosustentaba con las ventas. Tuvimos un gran diagramador histórico en los últimos mucho tiempo, que era un anarquista mal llevado, que se llamaba Cutral, muy amigo de Cristian Ferrer, venía de ese anarquismo, de esa generación anarquista, muy personaje que trabajaba muy rápido y cobraba muy poco. Nos hacía la revista casi gratis. Explotación. Es de explotación en alta. Pero él fue fundamental, él nos profesionalizó la revista, digamos, cuando ya le dábamos todo y él hacía magia y nos hacía la revista. Ahí es donde las tapas tienen más, no sé qué número Cutral empezó con él, a hacerse cargo él, pero se nota, uno las ve, se nota el salto de calidad. Pero era eso, y después había toda una cantidad de trabajo, él hacía el diseño, la diagramación, y después todo el trabajo de corrección y de edición lo hacíamos nosotros. Hacíamos doble corrección, claro, doble pasada. Nosotros corregíamos todo, por lo menos dos de nosotros, toda la revista, que era un trabajo intenso, largo, de sentarte horas a leer, marcar, después pasar todas esas correcciones y después salir. Ese era el trabajo mayor que teníamos. Y todo eso que vos decías hoy, Copete, todo eso era el grupo de todo. Parecía una revista que dirigía bastante la lectura, Sí. ¿no? Digamos, más allá de esa horizontalidad, me parece que tenía directivas muy claras, una revista que titulaba las reseñas. En general las reseñas no llevan el título, no llevan un título, sino que, digamos, el título del libro como género de mercado, pero ahí, digamos, todo era de tal cosa, acerca de, digamos, era como, bueno, esto se lee así, ¿no? O decir qué es la reseña en muchas ocasiones, ¿no? No sé si le dan mucha importancia. A los copetes. Sí, pero explicaban muchas veces que era la reseña, no sé si porque se habían olvidado que le habían dicho a otro. Pero bueno, digo, eso también me parece que es como un rasgo bastante propio de esta zona trasera de la revista, de la reseña que muestra e indica el camino de lectura con un título fuerte, ¿no? Sí, los títulos, yo creo, de las reseñas, salvo muy pocos casos, los proponía el autor de la reseña. Pero había la indicación de proponer un título. De traer títulos, sí.
Sí, pero venían con títulos, que eso para mí fue un descubrimiento. La primera vez que colaboré con otro lugar, que me mandaron un texto con un título que me cambiaran el título. Y yo dije, Sí, ¿cómo es me verdad. cambiaron el título? Es algo más de los medios, sí. Cuando uno reseña para los medios, a mí también, en general en las revistas, sí, más tipo otra parte, o bueno, sí, te piden que mandes con título. Y cuando empezás a mandar a los medios, sí, mandas el título y te lo cambian. Sí, yo me quedé como dije, ¿cómo es esto? Bueno, pero digo, es una práctica, si pensamos en las revistas científicas, académicas, las comillas, las reseñas en general llevan el título de la obra reseñada, digamos, en las revistas universitarias y demás, o muchas de ellas no trabajan así el género, trabajan más como digamos, dejando un espacio a la información y no a la intervención en la lectura. Me parece que Claro, eso- lo que pasa es que estas no son de información en general. no, Son por de eso, intervención. son de intervención, Claro. ¿no? Pero bueno, eso me parecía... Son comentarios. Son comentarios, sí. Y la literatura tenía un lugar muy importante en la iglesia, ¿no? Por lo menos es la impresión de idea. Para hacer una revista hecha en social, por ejemplo, para hacer una revista hecha en sociales por gente que venía de esa facultad, la literatura estaba muy presente, la literatura y los escritores, ¿no? Y creo que hay como mucha reflexión en la revista acerca de, bueno, la crítica del lenguaje, ¿no? La importancia que tenía, digamos, un discurso que no fuera un discurso científico, sino más bien, bueno, la literatura como insumo en formas de pensamiento. ¿Es así? ¿Podrías comentar algo acerca de esto? Sí, yo creo que eso es Son muy lectores de lectores de literatura y te diría más acotadamente, muy lectoras de literatura argentina. Era como el corazón de eso es otra cosa que no dije y me parece que para pensar en la peculiaridad del locomocho está, así como hoy decía, la diferencia con punto de vista, para mí para pensar esas afinidades y bifurcaciones, está bueno también pensar la diferencia con pensamiento de los confines, ¿no? La revista que estaban haciendo Nicolás Casullo, Kaufman, Foster. Sí, era como la otra. Es la otra gran, la otra revista que está ahí produciendo una conversación en el campo. Y ahí yo me acuerdo la sensación de cuando leíamos Confines, eran todas revistas, perdón, éramos también muy lectores de revistas. Digamos, éramos personas, digamos, todo el tiempo salían revistas, comprábamos esas revistas y discutíamos las revistas contemporáneas a nosotros, ¿no? Eso era como parte de la práctica intelectual persistente. Pero la sensación siempre era que Confines tenía una biblioteca europea. Que uno agarraba Confines y la biblioteca de esa revista, salvo un número sobre Cook, algunas cosas más, pero era pensamiento europeo. Y agarrabas el ojo mocho y aunque hubiera reseñas de libros traducidos de autores de otros países, el corazón era la Argentina. Y era muy nacionalista el recorte que se hacía en la revista, y casi como decías vos hoy, Geraldine, casi como zona ciega, no por decisión, ¿no? Y viene de contorno y de mix. Es contorno. Claro, fue contorno. Sí. Eso viene de contorno, claramente. Pero digo, tampoco algo que lo latinoamericano aparecía más como vocación que como realidad. Esa biblioteca latinoamericana. No está. Está Brasil, ¿no? Está Brasil en el dossier de La forma difícil, Tupir no tupí, que también Brasil ahí no solo, Brasil aparece por muchas razones, pero es el lugar del exilio de Horacio, y es el lugar de formación doctoral de Eduardo y de John. Entonces, Brasil era como un capítulo biográfico experiencial de parte del grupo editor. Sí, indirectamente está en Perlonger también. Está en Perlonger también, digamos. La vanguardia, ¿no? La vanguardia de la antropofagia, digamos, por eso el título, a Caetano Veloz. Creo que, si no recuerdo mal, es el trayecto que tiene ese dossier.
¿no? Porque hay una reseña hermosa de Liliana Herrero sobre Verdad Tropical de Caetano, y un texto muy importante para mí en ese dossier de Horacio, que se llama Meditaciones brasileñas, sobre una lectura de la historia de Brasil cultural y política, pero solo, digo, recordamos eso porque no está tan presente lo latinoamericano en otro sentido. Por eso decía, literatura sí, literatura argentina, fundamentalmente. La literatura que nos interesaba discutir, problematizar, era lo que estaba, la literatura argentina anterior, esa biblioteca construida, y la literatura que se estaba editando. Sí, sí, como que hay una idea de que cuando sale Plata Quemada, cuando sale Vida Afuera, sí, ocupa un lugar central. Sí, éramos lectoras de eso, ¿no? Menos de poesía y más de prosa. La poesía también aparece menos, bastante menos en la revista. Recuerdo una nota detractora de las novelas de Aira. En ese ¿Sí? momento yo era Airana Furibunda. ¿Quién la y me escribe, te enojó acordás? mucho. Pedro Vialate. ¿Me acuerdo? La literatura involuciona en todo el mundo, dice. Es Una de- muestra, bueno, por ahí es de en el Sara honor Aira. de César. Sí, digo, bueno, digo, también habría que ver o tratar de pensar en qué zona de la literatura, ¿no? Digo, porque, bueno, justamente Aira es un escritor que prácticamente la denegación de lo social como poética de lectura, ¿no? Entonces, claro, digo, pero era para mí, digamos, para cualquier lector de Aira que reinaba en los 90 en las páginas de los diarios y, bueno, sigue reinando, gracias a Dios, bueno, digo, era como una afirmación muy fuerte, decir que constituía una involución de la literatura, ¿no? Sí. Recuerdo esa particularmente. Pero bueno, La voy a buscar, a ver. sí, creo que está en el número 5. La tiene, pero mira. Última página. Toda esta mesa tenía sentido que vieron. No lo leí más, no sé, no sabía ni quién era Pedro Vialate, pero bueno, a lo mejor era. Es un traductor del francés, pero que tiene muy pocas cosas escritas, porque no es... yo recuerdo, esa no la recuerdo, pero recuerdo un texto de Pedro Vialate, escribió poquito en la revista también, sobre el 17 de octubre. ¿Ves? O algo... Sobre las... Sí, no, yo recuerdo particularmente esa nota en relación con la literatura, pero no, tampoco lo recordaba como un colaborador asiduo de la revista. Lo echaron, ¿no? No, porque el ojo mocho, por eso digo lo del desborde, podía haber esta nota crítica a Aira, y si hubiera escrito otra persona sobre Aira, podría haber habido un elogio a Aira. Ese era, claro, eso era como... Y podía haber estado en el mismo número las dos cosas. Por ejemplo, en el ojo mocho se publicó en un gesto rarísimo por una revista. Fowell escribió una reseña muy crítica sobre un libro de Horacio González, sobre la ética picaresca. Y se publicó en el Ojo Mocho. Una reseña durísima contra un libro de uno de los fundadores de la revista. En eso digo, que era como, el campo de la reseña es un campo polémico. Se va, y bueno, si Fowell decide hacer una reseña tremenda contra un libro de Horacio González, eso tiene que publicar. Eso tiene que ver con una forma de intervención muy setentista y setentista, ¿no? Donde sin polémica parecía que no había intercambio intelectual. Cosa muy distinta a lo que ocurre hoy, donde armar una polémica es, digamos, más difícil, por lo menos en términos generales, ¿no? Totalmente. Una dinámica, bueno, necesaria. Vos hoy usaste mucho la palabra enojo. Dijiste enojo muchas veces, ¿no? Y me llama la atención. Toma de la época. No, digo que, claro, tenía que ver con formas de intervención donde
la discusión, el ataque, estas formas de intercambio que incluían, bueno, sí, formas de diálogo muy distintas, ¿no? Donde la confrontación era algo fundamental, ¿no? Y donde parecería que si no hay confrontación no hay nada interesante, ¿no? Una lucha por la afirmación de los interlocutores para imponer, bueno, determinadas verdades que en ese momento se sostienen. No sé, es una marca de época también, me parece, ¿no? Sí, y también una idea muy discutible, pero una idea de crítica. Yo a veces tengo la impresión de que cuando vemos hoy el estado de la crítica, por ejemplo, ¿qué se hace cuando sale un libro? Si se comenta solo lo que estás dispuesto a elogiar. Y no hay crítica sobre nada. Eso es una decisión que hoy está estructurando todo el campo, todo el discurso público, toda la conversación pública. No hay, salvo en cine y en teatro, que como comentan todo, mucho aparecen cosas más críticas para orientar a los espectadores y espectadoras, pero en libros prácticamente desapareció la idea del comentario crítico, como si el comentario crítico fuera necesariamente una ofensa. Esa idea de que la crítica tiene algo que ver con la ofensa, yo lo pienso como un problema, digamos. Como un problema en esto. Porque esas discusiones, ¿no? Publicar una nota muy crítica de Foucault sobre Horacio no significa que Horacio se enojara. Se puede publicar y se puede seguir conversando. Y se puede criticar un libro y seguir conversando con ese autor o autora. Esa idea, digamos, del mismo modo que hacíamos, la revista se presentaba todo el tiempo, siempre se presentaba. Y las presentaciones eran bastante polémicas. Las personas se peleaban con la revista en la presentación y nosotros nos peleábamos con las personas que presentaban la revista. Pero nos peleábamos en este sentido, que era confrontar y ver que sale esa confrontación sin que eso dañe afectividades. Eso es lo que yo siento que no está hoy en el horizonte. Podríamos decir, quizás porque no hay una idea de verdad, que es lo que vos decías que... Yo no sé si es un problema con la idea de verdad o que puede estar, que efectivamente está ausente porque estamos en el universo de la opinión, donde todos opinamos y nada más que opinamos. Pero sino también siento a veces que tener una posición crítica nos llevaría más esfuerzo del que estamos dispuestas a sostener subjetivamente para estructurar, para poder dar esa conversación. Eso es lo que me parece, pero yo siento que nos falta, ¿no? Algo. O decís como que hay algo de que es más... Sí, es verdad, sí. Como cuando un alumno, si vos le pones una nota más baja, lo tenés que justificar. Así cuando le pongo una nota más alta y no se va a enojar, ¿no? Esa lógica de vos que prevalece. Ajá. Eso no puede darse como mala leche, ¿no? Digamos, la quiero decir. Y los artículos, Sí. y académico, ahora yo sí. Y parece que es como lo más justo que hay en el universo. A mí me parece lo más injusto que hay en el universo, porque no hay con quién discutir eso. Pero es porque no lo afirman. Es cierto que nadie quiere. Yo armo la sección de reseñas de Bazar y nadie quiere escribir sobre un libro que le parece que no es bueno o que no le gustó. Dice, no, para eso que escriba otro. A mí me gusta escribir sobre lo que me gustó. Y es muy extendido. Y para mí es un problemón eso, porque es como reproducir un poco la lógica de la academia también, ¿no? Lo que en la academia se perdió de discusión, de crítica, a mí me parece que primero se perdió en la academia y después se perdió en casi todos lados. Como una falta de
de poder hablar de eso otro como si fuese un objeto sobre el que se puede hablar, ¿no? Y no como decir unas cositas más bien descriptivas, y no tirar ninguna opinión, no arriesgar ahí una lectura también, ¿no? Porque te puedes equivocar, está todo bien. Quiero decir, no. Se perdió eso, me parece, no está en los medios masivos ni hablar. Pero quiero decir que la gente no quiere escribir ese tipo de. No quiere escribir reseñas de cosas que no le gustaron. ¿Y por qué pensás que porque no quiere tener, digamos, qué hay detrás de eso? ¿Cuál Yo sería? creo que es cobardía, así nomás, y que es como una falta de interés en esa conversación, ¿no? Que eso es lo que más bronca me da a mí. Como una falta de interés de conversar con otra persona sobre un objeto, sobre un libro, por ejemplo, ¿no? No, porque Pero lo otro es como un pase de manos, decís algo sobre el libro y bueno, si lo alabás está todo bien, no es que siempre hay que pegarle, pero digo, no hay como una disposición a esa lectura crítica, entonces es como una cobardía, como una vagancia, me parece a mí, ¿no? Y me da bronca en ese sentido, en el sentido de no considerar que es una pérdida no hacer eso, ¿no? Como que la polémica o el espíritu polemista está muy mal visto hoy en día, ¿no? claro. Sí, cuando uno lo podría No garpa, digamos. un lujo que te podríamos como Claro, este tipo de revistas, no son, es como decir, bueno, acá puedo decir lo que quiero, claro, sí, sí. No, toda reivindicación. Pienso, bueno, que se perdió ese entre nos, eso que acusa María Moreno de pérdida de ingenuidad, se perdió una ingenuidad, digamos. Hay un temor, yo no sé si diría cobardía, hay un temor real a pasar a un archivo de censura y de exclusión, y es un temor real que capaz que en los 90, con otras lógicas mediáticas, con otras tecnologías, Horacio era muy crítico del avance de las tecnologías y cómo eso avanzaba sobre el lenguaje, sobre la discusión pública, porque eso trastocaba un poco los ámbitos de conversación y trastocaba esta conversación que planteamos, nos olvidamos que es una conversación que es por escrito, ¿no? No es una conversación como acá, ¿no? Yo creo que acá seguramente voy a decir muchas pavadas, pero nadie se va a acordar de esto y nadie sabe quién soy, entonces estoy cómoda. No sé si le escribiría. Pero creo que hay algo ahí de los 90, no quiero que haya una idea de época de vuelta, ¿no? Pero a veces cuando uno mira estos proyectos, siente que una época se perdió, esa época en que uno podía escribir una reseña mala de alguien que era un profesor, ¿no? Hoy no lo podemos hacer. Y es un hecho, porque las lógicas cambiaron y las tecnologías. No puede ser una revista desprolija, ¿no? Entonces, bueno, algo pasó de los 90 que, bueno, que es palpable. ¿Por qué no se podría hacer? Porque estamos más indefensos. Digamos, esa conversación ampliada, pienso también en algo que quedó, para mí no es casual que haya sido 2008 el fin de los Mocho, ¿no? La conversación ahí se amplió justo cuando también González va a hacer una discusión ampliada en el ámbito público, aparece Carta Abierta. Mucha gente no entendió el nivel polémico de González y esa polémica que era en un grupo de amigos donde se podían decir muchas cosas, después fue muy resistido y fue resistido también del campo cultural y político al que ustedes adherían, ¿no? Él resistió, igual me encantó porque esa conversación ampliada que hablaron hoy se extendió muchos años después del Ojo Mocho, porque siguió con esas huellas, pero esa conversación ampliada, nadie quiso entrar en ese juego, ¿no? Se volvió como medio, bueno, no hay que confrontar la polémica de Vargas Llosa, ¿no? Fue muy mal recibida. Y yo supongo que esa conversación en el ámbito de la UBA hubiese sido diferente. Pero en la conversación ampliada aparecieron otros enemigos y otros ataques y la conversación se volvió incontrolable, ¿no? También eso subió de escala también. En algún momento el proyecto y esa cosa rizomática, ¿no? También el rizoma del Ojo Mocho, yo lo vi que después permeó en otros espacios de la cultura argentina y se hizo difícil de sostener esa conversación. Eso es lo que me sugirió la charla de hoy para pensar y ubicar el Ojo Mocho en una época
que empezó y está. Me gusta que se invita a que siga, ¿no? Digamos, no está clausurado. Se podría volver a pensar en otras formas. Retomando un poco lo que dice, ¿cómo? Alejandra, digamos, y pensando en la temporalidad, digo, ¿qué es lo que sobrevive y cómo sobrevive del ojo mocho, de ese modo de ver? Eso es una pregunta para quienes lo hicieron, ¿no? Digamos, ¿qué determina la supervivencia del ojo mocho para este presente, en este contexto, y para ustedes como aquellos que están mirando esa experiencia, o vos que estás mirando esa experiencia desde un presente también adverso como el de los comienzos del ojo mocho? Ahí, dos cosas antes de contestarte, Vero, porque me quedé pensando en las intervenciones que hicieron Alejandra y Ana. Porque lo que me quedé pensando es qué es lo que impide que escribamos críticas, ¿no? Sí, yo también. Me parece una gran la pregunta. La pregunta para autointerrogarnos, ¿no? De qué nos pasa con eso. Y yo creo, digamos, entre las hipótesis que pondría muy a título de hipótesis para empezar a pensar, también es algo que tiene que ver con la tecnología, con la constitución de las redes sociales como lugares donde se redefine el discurso y se organiza la circulación de los discursos. Una revista, y también donde lo que publicamos en una revista puede ser capturado, alimentado, tomado en esa lógica de redes. ¿No? Lo que vos decías, no es que sean cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, hay algo del contexto en el cual se escribe una crítica dura, una revista, que cuando eso pasa a las dinámicas de captura de la lengua social que implican las redes sociales, pasa cualquier otra cosa, ¿no? Se convierte en linchamiento, en algo que denigratorio, digamos. Me parece que hoy no es solo la academia, sino también es otro cambio del discurso, de los modos en que circula el discurso social, que es una audiencia imposible de pensar, ¿no? No, es una audiencia que no podemos, para mí las redes ya no es en la esfera política, es algo que no podemos imaginar que es. ¿Qué pasa con un enunciado que se toma acá, se pasa a otro régimen, ¿no? Entonces ahí se hace difícil la crítica porque se hace difícil también la construcción de una lengua que no pueda ser capturada benjaminianamente, ¿no? Que no pueda ser tomada, retomada y convertida en una dinámica de agresión. Que eso, cuando editábamos revistas en papel, que aun cuando nos fuera bien con las ventas, creo que nunca editamos más de 2000 ejemplares, eso tiene una circulación muy restringida, muy acotada. Y tiene un pacto de lectura eso, ¿ya? Un pacto de lectura que está funcionando con quienes lo reciben. Cuando vos decías el paso al público, a la cosa ampliada de la esfera política, claro que implica otra dimensión, porque ese pacto ya desapareció. Entonces esa palabra... Claro. Hay una sobredimensión del libro. Porque lo que yo pienso Sí, es bueno, que leer un libro no es lo mismo que actuar en la esfera pública. Por eso digo sobredimensionado, porque no puedo en serio ver el peligro. Es cierto que alguien puede tomarlo en las redes, el universo sigue chiquito. De todas maneras, ¿a quién le puede importar la lectura que uno haga de un libro de alguien, ¿no? Me parece que el universo es chiquito y sí, se puede fragmentar, se puede armar, las redes arman lo que arman con todo y cuando tienen ganas, digamos. Pero tampoco tiene que, en una reseña crítica no es una reseña maledicente, es decir, no es que estás insultando al otro, ¿no? Sino que vos puedas decir, sencillamente me parece que en la novela esto no funciona, ¿no? Y entonces no me puedo imaginar eso como un flyer girando en las redes, ¿no?
porque no creo que tenga interés para nadie, digo, y sí tendría mucho interés para nosotros. En un momento en el que además, antes, hace no muchos años, y perdón porque estoy yendo para cualquier lado, pero hace no muchos años vos te sentabas en un café con amigos y estábamos todos más o menos leyendo los mismos libros, ¿no? Y ahora nunca hay coincidencia, es decir, siempre estamos leyendo cada uno una cosa totalmente diferente, porque hay como una cosa de proliferación enorme. Entonces estaría bueno que esas lecturas puedan circular como por afuera de, qué sé yo, la reseña de Enya, que es como un... te cuentan un poco el argumento, algo del autor o la autora, y le ponen el título que quieren, ¿no? Pero, no sé, eso, yo lo siento como una falta, lo siento como una... Yo lo siento como una falta, digamos, porque a mí las reseñas que me gusta leer son reseñas que a veces son muy laudatorias, pero son críticas, ¿entendés? No, como que no hacen la plancha. Eso siento. Pensaba, retomando una cosa que habíamos hablado al principio de esta cuestión de, conectando con esto y con lo que hablábamos de dónde viene el peligro, de dónde viene, ¿no? Si viene de afuera, si viene de adentro. Porque me parece que como que uno de los elementos que forma parte de este consenso que se fue instalando de que esto, si vas a escribir en contra, mejor no escribir, es cierta idea de vulnerabilidad, de fragilidad, es como cierta idea de, bueno, ya es tan vulnerable nuestra situación, nuestra fragilidad, a la gente le cuesta tanto sacar un libro, todo cuesta que no vas a escribir para tirarle en contra, ¿no? Como que si escribís es a favor y si no, como que... creo que es un error pensar que así nos cuidamos, ¿eh? Claro. Como cierta idea de cuidarnos porque ya estamos en una situación frágil y vulnerable y entonces algo de eso me parece que instaló o es uno de los elementos que ayudó a instalar ese consenso de que es mala onda escribir para escribir en contra de un libro, o ni siquiera en contra, porque puede ser... Claro, sí, sí. Mm. Sí, uno podría pensar, sí. También de que no se parecería que no se puede sostener las alianzas si hay crítica de por medio. Claro. Si yo quiero tener la alianza, digamos, el pacto implícito es que no puedo poner una crítica en juego. Cuando uno podría pensar que sí, que puede mantener alianzas con la crítica mediante, pero no. Claro, ¿qué es lo que decía recién? Digamos, como que es interesante, como que si la crítica implica la rotura de una alianza, ¿no? O sea, criticar a alguien es romper ya está, se terminó, ¿no? O no, o si puede haber renovación de una alianza que incluye la polémica y la diferencia. No sé por qué en ese momento eso no. A veces sí, había polémicas que hacían que se rompiera. Pero también era un modo de intervenir en los intercambios en congresos, como vos citaste el de Horacio y Terán, digamos, en el ámbito de las letras, también era el temor de ir a un lugar porque alguien podía, digamos, como una práctica usual, destruirte. Pero no, digo, pasaba eso, ¿no? Digamos, había como sobre todo en algunas instituciones, digamos, la marca de la intervención en los congresos era esa, ¿no? Digamos, y a la vez que te destruían, era un cierto éxito que alguien te destruyera, ¿no? Porque Claro, que era que había generado algo, claro. era que había generado algo. Pero me parece que sí, que hay como un aplanamiento, una marca de la institucionalización de las relaciones que pasan por lo que dice Verónica, ¿no? Y una cosa de época también, ¿no? Me parece. Y bueno, en relación con los años 60 y 70, donde el discurso era un arma más de combate, ¿no? Y donde la confrontación era fundamental para plantear, bueno, un lugar en el campo intelectual y político y demás, ¿no? Eran los debates interminables, ¿no? Que si uno los escuchara hoy diría, bueno, basta de tanto hablar y confrontar. Y eso ha cambiado, me parece que es como una marca de época también, más general, y a mí me parece que incluso ya venía de antes de las redes, este aquietamiento.
Yo también y nos quedamos Mata la tecnología. Hacer una pregunta. Me quedé. Nada que ver con esto, pero me quedé pensando en ustedes como lectores, por qué relegaban la poesía y más teniendo en cuenta a nuestras mujeres poetas, ¿no? Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik y Dina Ocampo, que pisaban fuerte en clave feminista. Me quedé con esas. No, es que no las leíamos, literalmente. No, es que uno podría decir, hay un sistema. Quiero decir, lo que decíamos del género. El género en el sentido de, con lo de la prevalencia de la literatura y no, o sea, que es una línea que viene, que es muy claramente la del autor, ¿no? Sí, y literatura y cierta literatura, digamos, la novela. Es la novela. Sí. Y el ensayo, y entonces no poesía, no. Son los géneros de la nación, digamos, Claro, tradicionales. Con todo lo que implica decir géneros de la nación, en el doble, en Bueno, todos los sentidos, ¿no? Cuando sale, no me acuerdo si es con plata quemada, que escribe un artículo Horacio que se llama El idioma de los argentinos, creo que es ¿Sí? no me acuerdo si es con plata quemada, me parece que es con plata quemada. Que escribe un artículo que se llama El idioma de los argentinos cuando sale una novela importante, estoy seguro, pero no, creo que es plata. Si no es plata quemada, sería Vivir afuera. Vivir afuera, me suena, Sí, ¿sabes? pero digo, es esta idea de que las grandes novelas van. Tan país, ¿no? Como, es eso, cuando vos preguntabas eso, pensaba, por ejemplo, hay un texto de Mario Luis Prat, un clásico, el que escribe sobre el ensayo de interpretación, la discusión sobre el canon del ensayo de interpretación nacional, y me acuerdo mi sorpresa cuando lo leí, dije, tiene razón. Todo lo que nosotros llamamos ensayo es estrictamente ensayo masculino. Y eso se nota de pe a pa en la revista, digamos. Esa selección, ¿no? Que ahí hay hay un ensayo masculino y todos los géneros que alteran esa primacía de la nación masculina no están contemplados. No están tematizados ni de ningún modo en la revista. ¿Qué es lo que estaba tematizado, por ejemplo, en términos sexogenéricos disidentes? La aparición de Perlonger y Carlos Correas. Por eso la cuestión gay sí aparece, como aparece también porque había salido el libro de Médicos Maleantes y Maricas de Saletti, pero aparece de ese modo y Correas aparece, que va a ser, creo que el que realmente abre ahí un campo de discusiones sobre la cuestión gay más que Perlonger en la revista. Aparece también como como contando, nos permiten desde la revista armar dentro de esas genealogías la genealogía más política, marica, del FLH, digamos, construir esa otra cosa que de algún modo irrumpe o rasga esa nación masculina, pero no del todo, ¿no? Bueno, y en esa entrevista Correas en un momento habla mal de Contorno. Sí, claro. Le dice, no, Contorno no se la puede leer. Sí, dice esa revista tan pesada, sí. No habla mal de Viña, yo creo que hace un chiste sobre Viña, creo que era que le prestó un libro y cuando después lo tenía. No había corrido el señalador, o sea, no lo había leído. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar, intervenir, y si no hay preguntas o comentarios, damos por finalizada la mesa. Y bueno, y muchas gracias a ambos, a María Pía y a todos por la conversación. Bueno, gracias a ustedes. Sí, que les toca diario de poesía. Mañana, sí.